patrimonio arqueológico y nuevas tecnologías aplicadas a la arqueología. Actualmente es director de la Fundación ProSierra Nevada de Santa Marta y director para Latinoamérica del Global Heritage Fund. También nos acompaña Daniel Rodríguez Osorio, que es antropólogo y magíster en antropología de la Universidad de los Andes y estudiante del programa de doctorado en antropología de la Universidad de Minnesota. Su trayectoria de investigación examina la relación entre ecología, paisaje y política a través de la exploración de los ambientes antropogénicos y la construcción de subjetividades en el norte de Sudamérica. En los últimos 8 años ha conducido investigaciones arqueológicas y etnográficas en la Sierra Nevada de Santa Marta y recientemente ha realizado análisis de datos de LiDAR con verificación de campo en esta temática. Entonces, pues bienvenidos a Santiago y a Daniel, quienes los tres vamos a estar conversando sobre el uso de tecnología, sobre todo de LiDAR, pero seguramente nos vamos a referir también a otro tipo de sensores remotos de manera, digamos, transversal, y las posibilidades que tienen este tipo de análisis para la arqueología. Y en la sierra, en donde, vuelvo y repito, pues resulta muy particular por las condiciones topográficas del lugar, por las condiciones de bosque que tiene la Sierra Nevada, en fin, y donde ha habido un cambio de paradigma o ha habido un cambio de las formas en que nos acercamos desde la arqueología a ese pasado de la sierra. Digamos, en la arqueología que se ha realizado ya por varias décadas. Ahorita Santiago y Daniel nos van a comentar cómo fueron esos primeros inicios de la arqueología en este sitio tan emblemático para Colombia y en realidad, digamos, para el mundo, porque este sitio, digamos, con unas particularidades muy interesantes, pues ha sido propicio, un escenario propicio para aplicar tecnologías a la arqueología. Entonces, bienvenidos Santiago y Daniel, empecemos pues esta conversación. Pues adelante. Gracias, Fernando. Sí. Entonces, Santiago, pues si quieres iniciamos con un breve recuento de qué ha sido la arqueología en sus inicios, sobre todo en la Sierra Nevada de Santa Marta. Bueno, no, la arqueología en la Sierra Nevada de Santa Marta arranca casi que formalmente en el siglo XIX con algunas pequeñas excavaciones que hacen distintos personajes, sobre todo estadounidenses, que estaban acá en Santa Marta. Con los comienzos de la United Fruit Company, inician a hacer unas excavaciones y después ya mucho más formalmente arranca con la visita de John Alden Mason, que estuvo acá 1 año. Él en esa época era curador para Sudamérica del Field Museum de Chicago y hace una gran cantidad de excavaciones, sobre todo en toda la zona del Parque Tayrona. En muchísimas de las bahías hace excavaciones, en Gairaca, en la zona de Pueblito, en la zona de Naranjos también, y de ahí surge formalmente la arqueología en la sierra. Después viene otro señor que se llama también de apellido Mason, viene y hace otras excavaciones en el 36, después vienen las excavaciones en los 40 de Gerardo Rangel Dolmatov y de doña Alicia Duzán, sobre todo en Pueblito y en Mamatoco, y en otras zonas de acá de la tierra. Y hay un largo periodo de inactividad, casi que hasta mediados de los 70s, cuando arranca el proceso de prospección arqueológica que lideran Luisa Fernanda Herrera y Gilberto Cadavid en la Sierra Nevada de Santa Marta, y se van metiendo cuenca a cuenca, revisando desde las cuencas del lado occidental hasta que tienen noticia de Ciudad Perdida, y de ahí es por eso es el nombre de Buritaca 200 de Ciudad Perdida, porque termina siendo el sitio número 200 que habían encontrado para esa época. Y bueno, apenas se descubre Ciudad Perdida, es cuando se inicia pues, el gran proyecto de conservación, restauración e investigación en Ciudad Perdida, que va del 76 al 86, y del 86 al 2000 pues hubo realmente muy poca investigación, muy poca. Yo entro al Instituto Colombiano de Antropología en el 2000, y una de las tareas que me pone en ese entonces María Victoria Uribe es, bueno, volvamos a hacer investigación y volvamos a hacer arqueología en la Sierra Nevada de Santa Marta, y arranca ya esta fase alrededor del 2000 en la que volvemos a hacer investigación en Ciudad Perdida, y hasta la fecha pues se lleva haciendo, ya llevamos 20 años, ¿no? Eso es en muy resumidas cuentas
el proceso con distintos cambios y con distintas iteraciones, pero parados y en conversación mucho con doña Alicia Duzán, bastante tiempo, conversando con ella y entendiendo qué fue lo que hicieron en Pueblito, y muchísimas conversaciones con Luisa Fernanda Herrera, quien fue la que realmente pues, lideró una buena parte de la primera expedición a Ciudad Perdida. Entonces con Luisa hemos subido varias veces a Ciudad Perdida de nuevo, también para entender pues, cuál era su visión, cuál era su punto de vista, y pues ellos pues, también muy contentos con todo lo que se ha avanzado en las últimas décadas, ¿no? Gracias, Santiago. ¿Y cómo ha sido esa experiencia, digamos, de ya un poco, cuál es el sentido personal, diría yo, tanto para Santiago como para Daniel, de investigar la Sierra Nevada de Santa Marta en términos de su pasado? Digamos que la arqueología busca justamente, digamos, crear o explicar ese pasado remoto o reciente desde diferentes perspectivas, por supuesto, pero que, digamos, háblenos un poco de qué los motiva a ustedes investigar en la Sierra Nevada de Santa Marta y cuál ha sido esa experiencia particular, digamos, de manera muy, muy sucinta, de pues, desarrollar su trabajo en este sitio que pues, resulta ser muy interesante. Para mí, a principios de los 90s, porque además esa experiencia va cambiando con el tiempo, a principios de los 90s, para mí, había una sensación de perplejidad, en el sentido en que yo me preguntaba, siendo todavía estudiante de antropología, bueno, ¿cómo es posible que tengamos algo como Ciudad Perdida y evidencia de muchos otros sitios y no haya nadie haciendo investigación? Esto es absolutamente fascinante y no había nadie haciendo investigación, entonces me daba una sensación de perplejidad y realmente por eso fue que me empecé a interesar cada vez más. Y a medida que iba conociendo más, me iba produciendo mayor fascinación el fenómeno de una gran cantidad de sociedades, porque los Tairona no eran una sola sociedad, sino que eran múltiples unidades políticas, por así decirlo, extendidas en un territorio muy, muy grande, que va desde el río Jerez en La Guajira hasta el río Fundación, prácticamente, en el Cesar. Entonces son más de 7.000 kilómetros cuadrados, con unas expresiones arquitectónicas absolutamente fascinantes, y entonces en la medida en que empiezo a ir a Ciudad Perdida y empiezo a caminar por muchas de las cuencas y seguimos encontrando más vestigios y más vestigios y más vestigios arqueológicos, entonces ya casi que se vuelve casi que una obsesión, por así decirlo, en entender realmente qué había pasado en este territorio en los últimos 2000 años, porque tuvimos desde prácticamente desde el 100 o 200 después de Cristo hasta 1600, cuando desaparece lo que conocemos como los Tairona hoy en día, que hubo una grandísima y profundísima transformación de la sierra. Y realmente lo que estábamos entendiendo era muy, muy poco. Entonces es esta fascinación y esta cuasi obsesión por entender cómo lograron estas personas habitar este territorio a lo largo de prácticamente 1600 años y construir estas edificaciones absolutamente complejas con una arquitectura que es radicalmente distinta a la nuestra y transformando el paisaje completa y profundamente a lo largo de miles de años. Entonces, la fascinación intelectual académica no tiene fin, no tiene fin. Cuando defendí mi disertación doctoral, el comité me decía, bueno, ¿y los próximos 30 años de investigación cómo van? Y yo, no, van bien, todavía tenemos mucho por aprender. Y cada vez que hacemos más investigación encontramos que tenemos más por aprender y realmente es un fenómeno absolutamente fascinante. Para mí, obviamente, de los más interesantes que hay en Colombia y claramente en Sudamérica. Interesante, Santiago. ¿Y para Daniel? Claro, en mi caso, digamos, yo llego a la sierra para analizar fenómenos contemporáneos y fenómenos de larga duración hacia el pasado. De manera que yo veo la sierra en términos de antropología, sociocultural, etnografía y arqueología. Yo llegué a la sierra por diferentes voluntariados y allá conocí grandes amigos y reevalué muchos de los imaginarios que tenía de la sierra. Y uno de esos imaginarios puntualmente es el de la sierra como pristina o como no intervenida, como esta selva
casi, digamos, virgen, que solo ha sido habitada por indígenas y casi que incluso no por indígenas, sino que ha sido dejada a sus propias dinámicas. Yo voy a la sierra en el 2010 o 11, creo que en el 2010, y empiezo a ver que hay muchísimos actores, campesinos, indígenas y otros actores, que empiezan a poblar todas las variables de cómo se forma y cómo se construye la Sierra Nevada de Santa Marta. Y desde entonces, por esta complejidad pero tan grande, empiezo a enamorarme de ver qué es lo que puedo ver hacia el pasado, cómo las dinámicas humanas y medioambientales, cómo esta interacción produce los entornos que vemos hoy en día y que habitamos hoy en día. Entonces empiezo a hacer un poco mis trabajos, mis estudios de maestría y decido que, bueno, que es interesante explorar la forma en que diferentes actores, aparte de los arqueólogos, han interpretado lo que nosotros llamamos el registro arqueológico. Y aquí empiezo a tener esta mezcla entre presente y pasado para poder ver cómo campesinos e indígenas actualmente, en un área específica de la Sierra Nevada de Santa Marta, tienen ciertas prácticas puntuales y cierto conocimiento sobre estos objetos. Y conocimiento y prácticas que debemos poder entender antes de llegar a juzgar para poder tener una serie de interrelaciones en nuestra praxis arqueológica. Entonces, un poco ese es el contexto en el que he tenido una praxis antropológica y arqueológica en la Sierra Nevada de Santa Marta. Y pues que va a durar bastante más porque, como lo decía Santiago, y en las múltiples conversaciones que hemos tenido, 17.000 kilómetros cuadrados no se resuelven en 2 generaciones ni en 4, sino que tiene mucho más. Y otra cosa muy interesante, ya para terminar, es yo supe mucho de Santiago cuando estaba tomando clases con Fernando Montejo, que me recomendó como, hey, usted está pensando en la sierra, sería interesante que hable con Santiago. Entonces, en ese momento me di cuenta que cuando uno algunas veces está trabajando en la sierra, ya esto está cambiando, por supuesto, se sentía muy solo en términos de los temas que se van a abordar, las dinámicas que uno ha experienciado, de manera que hacer arqueología y antropología en la sierra ha sido como este proceso de encontrar gente con quien hablar que cada vez va siendo más numeroso. Y gracias, Daniel. Y antes de entrar en la materia, digamos, del LiDAR y de todas estas tecnologías, Daniel ha tocado un punto que me parece importantísimo antes de, vuelvo y repito, de ingresar ya a las tecnologías, y es esa mirada que Santiago pues, pueda, digamos, compartirnos sobre la experiencia o la interacción con las comunidades que habitan el territorio hoy en día, y cuál es esa relación que, digamos, se ha tenido, o cuál es tu mirada, Santiago, frente a la participación o al hecho de que los indígenas pues tienen un lugar en la sierra, pues un lugar preponderante, por supuesto, y que tienen, digamos, una relación con ese pasado a partir de una mirada específica. ¿Cuál ha sido, digamos, Santiago, esa experiencia tuya, o cuál es tu perspectiva sobre las comunidades contemporáneas? Es la relación de los distintos grupos indígenas que habitan la sierra, porque son 4, además de unos resguardos wayú que hay en el costado oriental de la sierra, es fascinante y es compleja. Y nosotros, pues, por estar caminando y por estar realizando investigaciones, pues estamos en permanente interlocución y en permanente discusión acerca de qué es ese pasado con nuestros amigos indígenas. Entonces, por ejemplo, cuando llegué a Ciudad Perdida a excavar, ya en el 2005, por ejemplo, yo llevaba ya 5 años de conversaciones con Rumaldo, que es el mamo que vive en Ciudad Perdida. Y uno de los acuerdos a los que llegamos en ese entonces, por ejemplo, es que para ellos es supremamente incómodo el que los arqueólogos excavemos tumbas, por ejemplo. Es supremamente incómodo. En este caso en particular, yo le dije, mire, no hay ningún problema, mis preguntas de investigación no tienen nada que ver
con las tumbas ni con los muertos, tienen que ver con el proceso de construcción arquitectónica de Ciudad Perdida. Yo no tengo ninguna intención ni ningún interés en excavar esas tumbas. Y me dijo, bueno, perfecto, no hay ningún problema. Y dentro de las 33 hectáreas de Ciudad Perdida me dijo, puede excavar en donde quiera, menos aquí en esta terraza, una de las 215 que hay. Entonces, desde ese punto en adelante empezamos a mantener una conversación que no ha parado hasta hoy en día acerca de por qué excavamos, qué es lo que excavamos, cuáles son las preguntas que tenemos, en la cual cada vez es más claro para nuestros amigos indígenas, por así decirlo, y con Daniel también hemos hablado con varios, que el objetivo de las excavaciones no es ni siquiera los objetos como tal, sino el conocimiento que podemos extraer de estos sitios para entender mejor los fenómenos del pasado. Entonces, en una de las últimas conversaciones que tuve con Rumaldo en el 2016 o 2017, él me decía, bueno, venga, pero es que usted lo que hace son unos huecos que son como divinar hacia atrás. Y esto está relacionado con la técnica de la adivinación que se usa en la sierra por parte de los mamos para entender qué es lo que va a traer el futuro. Entonces yo le decía, exactamente, de la misma forma que usted tiene que adivinar para entender qué es lo que va a traer el futuro, nuestras técnicas de excavación, por así decirlo, son una divinación hacia atrás, porque estamos tratando de entender ese mundo de los antepasados. Entonces, en ese sentido, es una relación de comunicación y de interlocución constante. Ya hemos hablado con varios profesores, Cogi, por ejemplo, en la cuenca del Don Diego, que quieren, y son profesores que son además profesores universitarios, que son parte del posgrado en Relaciones Interculturales en la Universidad del Magdalena, en los cuales nos han pedido a Daniel y a mí, venga, queremos que ustedes vengan y hagan unas excavaciones acá y nos muestren exactamente cómo funciona eso para entender el pasado. Entonces es una relación que a veces la mayoría de la gente dice, no, pero es que ellos no quieren. No, no es tan así. Todo depende de cómo se explique, cómo se haga, y lo que tratamos de hacer, sobre todo con estas nuevas tecnologías, es ser lo menos intrusivos posibles, lo cual nos permite ser mucho más respetuosos de cualquier posición que tengan las comunidades acerca pues, de excavación o lo que uno quiera. Entonces, lo bueno de todas estas nuevas tecnologías también es que permite de alguna manera ser mucho más delicados en nuestra aproximación al conocimiento, muchísimo más estratégicos y muchísimo más cuidadosos. Entonces ya para terminar, pues es una conversación constante, es una conversación que no para, en la cual ambos lados están tratando de entender qué hace el otro, cómo lo hace, por qué lo hace y cuáles son los límites de ese quehacer. Y eso pues, opera para ambos lados, ¿no? Interesante, eso daría para un seminario completo, porque es un asunto realmente de alto nivel en términos de digamos, de la relación que tienen los arqueólogos con las comunidades. Pero bueno, entremos en materia y yo lo hago a partir de unas preguntas, es decir, ¿qué es el LiDAR? ¿Qué es el LiDAR? ¿Por qué lo utilizamos en arqueología? ¿Cuáles son esas técnicas, digamos, que estamos incorporando hoy a la arqueología que cambian, digamos, la manera en que nosotros nos acercamos a ese pasado? ¿No? Si esas tecnologías en realidad nos están resolviendo todo o apenas son unas herramientas. Entonces, yo quisiera comenzar, digamos, con esas preguntas para que pues entremos en este diálogo, Santiago y Daniel, con las experiencias que han tenido ustedes y con los trabajos que se han desarrollado aplicando LiDAR en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, adelante con el tema. Claro. Vale, si quiere Daniel, dele. Vale. Nada, yo quiero poner unas imágenes para poder ilustrar el contacto, la forma de acercarme que he tenido con LiDAR. Y es... podríamos poner las imágenes. Y entonces es ir un poco a las imágenes satelitales y a las fotografías aéreas que tenemos de Ciudad Perdida. Entonces, en esta primera imagen tenemos todo el conocimiento del cual nos estaba hablando Santiago, de más de 40 años de investigación, que está encima de una capa de imágenes satelitales. Y en la siguiente imagen vamos a ver Ciudad Perdida descubierta
pero alrededor de Ciudad Perdida vamos a ver la vegetación. Cuando yo terminé la investigación de maestría y después de varios recorridos en los cuales pude presenciar varios sitios arqueológicos, me di cuenta que evidentemente la vegetación que existe en Ciudad Perdida es pero tan densa que cuando usted está mirando una imagen satelital, a menos que esté destapado el sitio arqueológico, usted no va a ver el sitio arqueológico. Entonces acá vemos Ciudad Perdida después y con toda la inversión y todos los proyectos de restauración e investigación que han tenido. Este es un ejemplo en términos de sensores remotos de un sensor pasivo. Sensor remoto, en pocas palabras, es un tipo de sensor que no utiliza los ojos humanos como el receptor de la información. Entonces, un sensor remoto pasivo es un tipo de sensor que utiliza luz externa, en este caso la luz del sol, que ilumina los objetos a los cuales el sensor está capturando. Y pues tiene una serie de limitaciones, en este caso, que no nos deja ver qué hay debajo del dosel de árboles. En la siguiente imagen podemos ver la ilustración de un sensor remoto activo, que es el LiDAR. El LiDAR lo que hace básicamente es que tiene su propia fuente de luz y emite muchísimos rayos de luz que aprovechan, aparte de tocar todas las superficies, aprovecha para pasar por las hendiduras de lo que se tope, en este caso la vegetación. Cada vez que el rayo impacta algo, se devuelve y el cálculo del tiempo que se demora en ir y venir permite la creación de modelos y de nubes de puntos como la cual estamos viendo en este momento. Entonces, para cerrar la definición del LiDAR, es un sensor remoto activo que utiliza su luz propia para poder medir el tiempo de ida y llegada de los rayos de luz y crear este tipo de modelos que estamos viendo, que en el caso de las imágenes de arriba podemos ver una serie de la vegetación y en las imágenes de abajo podemos ver cómo se elimina esta vegetación para poder ver la topografía de la Sierra Nevada de Santa Marta, que más adelante observaremos cómo ha habilitado muchas imposibilidades a nivel investigativo para poder entender los usos y ocupaciones prehispánicos de la Sierra Nevada de Santa Marta. Y simplemente para complementar lo que dice Daniel, esto lo que permite es, literalmente, como lo está poniendo Daniel, ver debajo del bosque, ver debajo del dosel. Entonces, es una herramienta absolutamente invaluable cuando sabemos que, como vieron en ese primer mapa, hay cientos de sitios arqueológicos regados por toda la Sierra Nevada de Santa Marta, pero muchos de ellos debajo del bosque. Y cuando tenemos que hacer la verificación en campo, que igual la hacemos a pie, pues revisar todas estas áreas nos tomaría muchísimo tiempo y muchísimo esfuerzo. Entonces, el poder quitar toda la vegetación, ver debajo del bosque y ver la topografía, pues es una herramienta utilísima a la hora de entender realmente qué tantos más sitios arqueológicos tenemos y especialmente, como vamos a ver, en la parte alta del río Buritaca, alrededor de Ciudad Perdida. Y Santiago y Daniel, ¿qué preguntas, digamos, cómo cambia la arqueología a partir de estas nuevas tecnologías? Entendemos, digamos, por supuesto, que aquí facilita identificar los sitios arqueológicos y más si esos sitios arqueológicos tienen unas modificaciones en el espacio que pueden ser, digamos, identificadas por estas tecnologías. Caso distinto cuando hacemos unas prospecciones, digamos, la prospección convencional, que es ir al terreno, caminarlo por días, por meses, y empezar a registrar y dibujar de manera convencional estos sitios arqueológicos y registrarlos en sus ubicaciones, armar los mapas. Estas tecnologías, entonces, como bien lo dicen ustedes, facilitan mucho ese trabajo, pero en términos de las preguntas, estas para los dos, ¿cómo cambian esas preguntas que hacíamos antes frente a las preguntas que hacemos ahora? ¿O se mantienen esas preguntas? Es decir, la arqueología, ¿cómo cambia a través de estas tecnologías? Dani, dele, y yo complemento. Vale, claro, el impacto depende de qué tan creativo sea uno.
uno puede, y lo que estamos haciendo en estos momentos es, a mi parecer, de lo más básico en términos del potencial que uno puede extraer del LiDAR. Y en este momento lo que nos estamos preguntando es las dimensiones del uso y ocupación prehispánico de la Sierra Nevada de Santa Marta. Algo que, como Santiago ha ilustrado, en la época de Herrera y Cadavid tomó varias temporadas, y luego de eso, en las épocas de restauración y en los proyectos de Santiago, ha tomado bastante tiempo y bastantes recursos, pero que a través del uso de tecnologías como LiDAR se puede prospectar o se puede medir, aproximar de manera muchísimo, por un lado, más rápida, pero también adaptativa, y adaptativa en el sentido de utilizar esas variables que a lo largo de los últimos 40 años se han ido definiendo, y esas variables van a preguntar qué es un sitio arqueológico en la Sierra Nevada de Santa Marta. Aquí nosotros podemos ver en la imagen de Ciudad Perdida, en la imagen anterior, que las terrazas son una de las improntas arquitectónicas que define la Sierra Nevada de Santa Marta. Pero aparte de la ocupación, sabemos por los reportes de la colonia que hubo cultivos. Y sabemos por pruebas palinológicas tomadas por Luisa Fernanda Herrera y por Santiago y por otros investigadores, que hubo diferentes cultivos intensivos y extensivos en las periferias de los sitios arqueológicos, pero también a modo de jardines en las inmediaciones de los sitios arqueológicos. Entonces, esas variables que se pueden reducir, esas características, perdón, que se pueden reducir a variables muy concretas como pendiente, como forma y geoforma, nos permite poder explorar, en este caso, qué tanto se usó y ocupó la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, en dos imágenes más adelante, vamos a poder ver, de hecho, otra más adelante, vamos a poder ver esta primera aproximación, en la cual antes ustedes van a ver en una figura de líneas, en un polígono de líneas azul, lo que conocíamos era Ciudad Perdida, más unos sitios que están delineados con línea punteada negra. Y esos sitios éramos los que conocíamos, nos aportaron la información de que una terraza tiene inclinación de 0 a 11 grados. Un campo de cultivo puede tener una inclinación desde 11 grados a más o menos 25 grados. Y nos empezó a decir que una terraza es ovalada, circular, y que las geoformas o los sitios arqueológicos se ubican relativamente en crestas relativamente descansadas. Y este tipo de variables las insertamos en unos programas, y finalmente es el computador aprendiendo del conocimiento arqueológico, en el que nosotros le decimos, programa, computador, tome estas variables y encuentre más o menos cuáles pudieran haber sido las áreas de uso y ocupación. Y como se ilustra en esta imagen, lo que está en morado o en lila es lo que actualmente con estos resultados podemos entender como uso y ocupación. Y es que entre 96 y 102 hectáreas de más o menos 671 hectáreas que fueron cubiertas en un proyecto de LiDAR del que ahorita Santiago nos va a contextualizar bastante, corresponde a el uso y ocupación prehispánica. Entonces, este es solo uno de los ejemplos, es algo en lo que estamos trabajando actualmente con Santiago y con Eduardo Masuera, Andrés Urbano y Estefanía Figueredo para un proyecto, y pues esto es lo que se me viene de golpe ahora. Y esto para complementar, y lo pongo con un ejemplo muy sencillo. Usualmente cuando los turistas llegan a Ciudad Perdida y miran todo ese bosque desde la terraza central, usualmente el comentario que hacen es: no, pero estos señores, ¿por qué se vinieron a vivir acá tan solos, tan lejos? No había nadie acá alrededor.
Lo que ya sabemos, o lo que sabíamos hasta la fecha, pues era que sí había mucha ocupación alrededor y todo ese bosque que vemos realmente eran campos de cultivo. Pero además de eso, lo que nos indica y lo que nos permite elevar el nivel de sofisticación y complejidad de las preguntas que podemos hacer es que en realidad no estaban lejos de nadie, estaban rodeados de gente. Estaban rodeados de otros asentamientos y estaban rodeados de otros asentamientos que estaban produciendo comida, artefactos, artesanías, bienes, mercancía, tenían cultivos. Entonces, nos indica que la extensión y la intensividad de transformación del paisaje fue mucho mayor de lo que pensábamos. Y esto es solo para una cuenca, una de las 17 cuencas aproximadamente que tenemos con vestigios Tayrona. Entonces, nos permite elevar el nivel de las preguntas a puntos insospechados, por un lado, y por el otro lado, lo que nos permite entender también es que con estas nuevas tecnologías el potencial de extracción de información, según algunas teorías, es prácticamente infinito. Porque una vez que recoge uno toda esta nube de puntos, la puede seguir trabajando durante muchísimos años y puede seguir extrayendo información, tanto sociocultural en este caso, como ambiental en el sentido de ver qué tipo de bosque es el que crece en un área después de que se abandona y qué indicadores nos da de ocupación humana, qué tipo de cultivos había, qué tipo de uso de suelos, qué tipo de intención de transformación había y en general nos permite complicar las preguntas y nos permite complicar las interpretaciones que estamos haciendo. Ese es uno de los aspectos yo creo que más interesantes que nos permite el LIDAR en general. Y esto es apenas en una zona de 6.6 kilómetros cuadrados que se hizo alrededor de Ciudad Perdida y tenemos pues cientos de kilómetros cuadrados más por explorar en la sierra. Sí, yo creo que, digamos, lo que ustedes han apuntado es uno de los potenciales más grandes que tienen el uso de tecnologías y es sobre todo aplicarlos en este tipo de zonas geográficas en donde las topografías, como lo mencionan ustedes, estas alturas, que incluso en algunos sitios es complicadísimo llegar haciendo prospección convencional, en donde es complejo identificar algunos restos, incluso sabiendo o reconociendo que hay modificaciones importantes a través de estos acomodamientos de roca en unas áreas tan extensas, pues esto resulta, digamos, pues muy beneficioso, muy, digamos, interesante, productivo en términos de unas cartografías generales que después, con validación de campo, nosotros podamos ya, y las técnicas propias de la arqueología, de carbono 14 para las fechas, para darle cronología a estos sitios y armar estas primeras cartografías de la distribución y de los, digamos, de la distribución de estas poblaciones en una región tan interesante, tan importante como la Sierra Nevada. Entonces yo quisiera, Santiago y Daniel, a través de ustedes han preparado también unas imágenes con las cuales nos pueden, digamos, ilustrar más de lo que nos están hablando. Entonces, los dejo, si quieres, Santiago, tú tenías unas imágenes preparadas, si quieres, nos indicas cuáles para empezar a hablar sobre esas particularidades que consideras claves de estas tecnologías. Claro, si quieres, Nicolás, empecemos a pasar las imágenes que tengo preparadas y vamos mostrando cómo ha sido pues el desarrollo y los cambios para que se hagan una idea en la audiencia de cómo ha cambiado la arqueología en la sierra. Si quieres, abre ahí. Realmente esto, como vemos, es una imagen de la Sierra Nevada de Santa Marta. Acá vemos los distintos resguardos y la ubicación general del Parque Arqueológico Teyuna Ciudad Perdida, que está ahí en la parte media del río Buritaca. Si quieres, pasa, Nico. Y esta es la imagen que mostraba también Daniel, en donde cada una de esas bolitas o polígonos que tenemos acá en este plano representa los sitios que tenemos documentados, que ya a la fecha vamos como en 270, 280, pero todas esas áreas que ustedes ven vacías en el mapa, realmente no es que estén vacías, es que no las hemos podido documentar completamente. La entrada a cada una de estas cuencas es supremamente dispendiosa, hay que caminarla, hay que revisar todo. Entonces, con el LIDAR
pues permite hacer revisiones mucho más rápidas. En este caso en particular, los polígonos que ustedes ven, a Luisa Fernanda Herrera y a Gilberto Cadavid les tomaron casi 4 años de recorridos por todas estas cuencas para poder llegar hasta Ciudad Perdida. Entonces es supremamente dispendioso. Estamos acá hablando de tiempos. Si quieren pasemos y vemos las condiciones que había en la época. Aquí vemos a Frankie Rey, que fue uno de los guaqueros que llevó al grupo del ICANN hasta Ciudad Perdida, y a Luisa Fernanda y a Bernardo Valderrama. Luisa Fernanda, esto es en 1975, y pues imagínense las condiciones, ¿no? Es sin morrales. Si hoy en día nos quejamos, yo creo que por eso, como siempre decimos con Daniel, no nos podemos quejar. Luisa Fernanda, pues, que ha sido una mentora absolutamente increíble, y pues una tesa, pues, absolutamente impresionante. Pues uno no se puede quejar de las condiciones hoy en día. En esa época, pues era así, iban literalmente sin GPS, sin brújula, la mayoría de las veces perdidos completamente. Y uno ve en la cara de Luisa Fernanda esa dicha de la exploración, que es un poco, yo creo, que lo que nos pasa a Daniel, a Fernando y a mí, que es esa perfecta fascinación con la incertidumbre de lo desconocido, que es absolutamente maravillosa, que es la exploración, que es cuando nos metemos río arriba también y podemos perdernos, por así decirlo, buscando todos estos nuevos sitios. Pasemos ahí, Nico. Acá vemos cómo se hacía antes gran parte de la arqueología y de la conservación. Pues eran unas cuadrillas inmensas de personas con muy poca documentación, con cámaras de película. Entonces realmente era un trabajo intensivo, muy cuidadoso, pero también con unas tecnologías que hoy en día son realmente muy básicas, y que realmente estamos construyendo sobre eso. Si quieres cambiemos, Nico. Y empezamos a pasar ya a lo que veníamos haciendo desde antes. Esto, lo que ustedes ven acá, es nosotros perdidos en la parte alta del Buritaca, que esto todavía lo hacemos con una estación total, haciendo el mapeo de las terrazas, terraza por terraza, metidos allá. Ahí estamos más o menos a 3 horas y media de camino de Ciudad Perdida, aproximadamente, río arriba. Y esto es algo que seguimos haciendo, que nos tenemos que meter, ir a cada uno de los sitios, hacer el levantamiento arquitectónico y hacer unas pequeñísimas pruebas para entender qué tan viejas o qué tan antiguas son esas terrazas. Pero entonces esto pues realmente es muy lejos. Y como dice mi hijo cuando terminó de subir la escalera hacia Ciudad Perdida: papá, es que tu oficina es muy lejos, es muy lejos. Y esa ha sido una de las grandes razones por las cuales pues muchas personas no les gusta hacer investigación también en la sierra, porque las condiciones son agrestes. Hay muchísimos mosquitos, muchísimos zancudos, son nubes y nubes de zancudos en las que estamos metidos. Y el trabajo pues es lejos. Si lo coge a uno el aguacero allá, le toca quedarse a dormir porque no puede cruzar el río. Entonces son condiciones que realmente no son para todo el mundo. Y como vieron, pues en el caso de Luisa Fernanda, pues también se requiere de cierto espíritu de fascinación por lo incierto y por la incertidumbre y por la exploración, que pues no lo tiene todo el mundo y no es para todo el mundo. Pero pues a los que nos encanta, pues también esta es parte de la fascinación que ejerce hacer arqueología y hacer investigación en la sierra. En este caso, usualmente salimos de la mano con los hijos de Rumaldo, por ejemplo, que a veces los vamos y los acompañamos de cacería y nos acompañan a los sitios, como cuando fuimos hasta Tigres con ellos. Entonces vamos muy de la mano con ellos. Y usualmente también, ¿por qué? Porque ubicar los sitios es lo que nos permite conservarlos también, entender dónde están, en qué estado están, si ha habido guaquería o no. Entonces, pues estas herramientas son las que nos permiten entender de una mejor manera el estado de todos estos sitios y qué podemos hacer para conservarlos y preservarlos hacia el futuro. Entonces, esta pues es una de las tecnologías que usamos, y esta, por así decirlo, que es una estación total. Para que se hagan una idea, cuando uno espicha un botón de eso, sale un haz de luz y se toma un punto. Entonces es un proceso mucho más lento, a como vamos a ver en la siguiente imagen, que ya es con el cabezote del líder, que es lo que estamos empezando a usar. Estos son excavaciones en Ciudad Perdida,
en la terraza central, que las hicimos con Fernando Montejo y con Daniel en el 2017. Y todo esto pues para entender realmente cómo funcionan los sitios mejor, pero ya podemos hacerlo de una manera mucho más precisa, con menores daños y con menores intervenciones a las estructuras. Y esto es lo que nos permite también la tecnología, realmente ser muchísimo más cuidadosos con las áreas que escogemos para excavar y con las preguntas que podemos hacer y con el nivel de sofisticación de las preguntas que podemos hacer a la hora de excavar. Entonces, si pasamos a la siguiente imagen, Nicolás, esto, por ejemplo, son imágenes fotogramétricas del proceso de conservación de una terraza. Esto es lo que Daniel se refería cuando tenemos que subir una cámara a una pértiga de 6 metros de altura para poder tomar estas imágenes, porque el dron muchas veces no puede volar bien debajo del dosel porque eso está lleno de lianas. El dron termina pues, enredado en las lianas y termina muerto en el río, como ya nos ha pasado un par de veces, que hemos tenido drones ahogados, drones perdidos y drones extraviados por encuentros cercanos del tercer tipo con árboles, lianas, pájaros y agua y demás. Entonces, esto pues son algunas de las vicisitudes también de la tecnología en estos casos, pero estos procesos de documentación son absolutamente esenciales y los hacemos antes de tocar cualquier estructura para conservación, durante el proceso de intervención y con posterioridad al proceso de intervención para llevar una documentación absolutamente exhaustiva de cómo se intervinieron las estructuras arqueológicas. Y si quieres pasa, Nico, vemos acá, este es el área central de Ciudad Perdida. Como indicaba Daniel, el ver debajo del bosque es supremamente complicado y por eso fue que empezamos a implementar drones, LIDAR aéreo y LIDAR terrestre como estrategias de captura de información, y ahora vamos a ver esas distintas estrategias que seguimos durante el proyecto con el que estábamos metidos con Nat Geo. Yo creo que si mostramos el video, Nico, para que la audiencia entienda como todo las distintas herramientas de captura. Cargando, uno de los aspectos más importantes es que fue National Geographic el que se acercó a nosotros, nos escribió y se acercó a LICAN y a nosotros para proponernos la idea de hacer el escaneo de LIDAR. Y uno de los aspectos más importantes para nosotros era que esto no se había intentado en la zona de la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces, ¿qué ocurrió? Ellos pusieron todo el dinero y nosotros acordamos quedarnos con toda la información para poderla seguir trabajando. Entonces, primero se hizo el escaneo terrestre y se hizo el escaneo aéreo. Entonces, como ven ahí en el video, tenemos un helicóptero que tiene el LIDAR adherido a la parte de abajo, y con eso fue que se escanearon los 6.6 kilómetros cuadrados de área alrededor de Ciudad Perdida, porque queríamos entender todo lo más posible alrededor de Ciudad Perdida. Y además de eso, tuvimos toda la parte de LIDAR terrestre, pero además de eso, el uso de realidad aumentada para poder poblar el sitio de nuevo, para poder mostrar cómo era que estaba habitado el sitio. Entonces, estas herramientas y estas múltiples herramientas de captura son supremamente poderosas para poder volver a imaginarnos el sitio como era cuando estuvo habitado, cuando era un pueblo habitado, lleno de gente,
con niños, con mujeres, con hombres, con personas recogiendo guineo, yuca, frijoles, auyama, algodón, y eso nos permite en general tener un modelo muy preciso, un modelo 3D, que nos da una idea muy clara, además de eso, de pues cómo está habitado. Entonces son tecnologías muy poderosas que generaron esta gran nube de puntos, por así decirlo, de 6.6 kilómetros cuadrados. Nicolás, si quieres volvemos a las imágenes y les mostramos como cuál es ese cabezote, ese aparato de LIDAR terrestre, que además de eso, bueno, el ICANN ya tiene uno y lo estamos empezando a implementar, ya estamos empezando a cargarlo en vez de la estación total. Entonces, este es un cabezote de LIDAR terrestre Leica, que cada segundo que pasa cuando está escaneando, y dura escaneando aproximadamente 5 minutos por punto, saca 2 millones de puntos. Y además de eso toma fotos encima de esos puntos. Entonces, cuando combina uno el LIDAR aéreo con el LIDAR terrestre, pues tenemos en este momento un modelo de elevaciones digitales, un modelo 3D, por así decirlo, de ciudad perdida, supremamente preciso y supremamente interesante, que podemos seguir trabajando durante muchos años para poblarlo, para ilustrar sobre él y para entender qué es lo que estaba pasando. Si quieres, pasemos, Nicolás, y vemos qué tan preciso es el LIDAR. Acá podemos aumentarlo, si quieres, Nico, aumentemos sobre la parte de ciudad perdida y bajamos hacia la derecha, muévete hacia la derecha, eso, céntralo y expándelo más para que la audiencia pueda ver qué tanto podemos bajar. Cada uno de esos puntos tiene una precisión de 30 centímetros. Echemos hacia atrás. Entonces, si ven, este es el primer tipo de modelo que podemos generar, que nos permite ver todas las estructuras que están debajo del dosel con una precisión de 30 centímetros, y acá arriba se alcanza a ver un camino, que es el que sube por la cuenca, se alcanzan a ver las distintas terrazas que están al lado y lado del eje central, que es lo que usualmente no se alcanza a ver en las fotografías clásicas de ciudad perdida. Entonces, nos permite encontrar muchas de las áreas que no habíamos encontrado antes, que estaban cubiertas de bosques, y que podemos ir y visitar y confirmar si son efectivamente o no parte de ciudad perdida, o estructuras adyacentes a ciudad perdida, o pueblos anexos a ciudad perdida. Entonces nos permite entender realmente la envergadura real de qué tan grande podría haber sido el área de dominio de ciudad perdida en la cuenca. Porque, como les decía, usualmente el visitante cuando llega dice, bueno, aquí no había nadie más, ¿por qué vinieron acá? ¿Por qué estaban tan solos? Acá lo que vemos en la imagen del LIDAR, pues es que obviamente pues no estaban solos. Y sobre esta imagen es con lo que con Daniel hemos venido trabajando para generar imágenes aún más sofisticadas y más precisas que nos permitan ver todos los otros sitios que hay alrededor de Ciudad Perdida. Si quieres, Daniel, complementar lo que nos ha comentado Santiago. Claro, necesitaríamos pasar a la presentación otra vez para reiterar las imágenes, y mientras hacemos la transición, me llama mucho la atención de las fotografías que Santiago presenta sobre el uso de estación total, de fotogrametría y pues ahora del LiDAR, porque nos permite aterrizar un poco las particularidades de implementar estas tecnologías en Ciudad Perdida y en la Sierra Nevada de Santa Marta. No sería lo mismo aplicarlo en otro contexto con unas condiciones topográficas más sencillas, sino que en este caso hay que hacer una serie de adaptaciones de la tecnología a los contextos de la sierra. Entonces, cuando recibimos el paquete de información con Santiago, y quisiera hablar un poco del proceso de aprendizaje, lo recibimos y quedamos como, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer? En mi caso, yo no había tenido una aproximación, podemos ir a la primera imagen, de hecho. Yo no había tenido una aproximación al procesamiento de datasets LiDAR. Entonces, lo primero que sucedió fue que, oiga, tengo que aprovechar el doctorado para aprender a postprocesar LiDAR.
Y de ahí es donde salen las imágenes de las nubes de puntos, más adelante, y otra más adelante, esa, en la cual lo primero que uno necesita saber es visualizar la nube de puntos. Y después de visualizar una nube de puntos que se va a ver como muchísimo ruido, lo que uno hace es darle cierto sentido y es clasificarla. Decirle nuevamente al programa, en este caso se llama Lastums el programa, oiga, por favor dígame qué es vegetación y dígame qué es la topografía. Y uno establece unas condiciones para decir, para que el programa le diga qué es vegetación y qué es topografía. Y este es el resultado. El video que mostramos ahorita ilustra pues lo bonito que se ve el producto final, pero pues este ilustra cómo se empieza a tejer el tipo de análisis que estamos haciendo. Y luego de esto, a partir de esta nube de puntos, lo que uno procede a hacer en nuestro caso es a eliminar la vegetación, a dejar la topografía y a producir la siguiente imagen, que es similar a la que Santiago mostró hace un momento, en el que se muestra la arquitectura. Ahí se puede aumentar un poquito. Y pues esto, lo primero que nos deja es como, oiga, qué chévere que podamos ver a este nivel de detalle las estructuras. Pero después de eso, como lo había mencionado hace un rato, las posibilidades de investigación se abren de manera abrumadora. La primera, en este caso, es lo que estamos trabajando con Santiago y con otros colegas, nos lleva a decir como, listo, no vamos a centrarnos en que se va a ver, en que se puede ver por fin, sino en términos de significancia, esto que nos aporta en términos arqueológicos. Y el resultado es la siguiente imagen. Y pues para la siguiente imagen también hay una historia detrás. La siguiente imagen es el producto bonito, el producto que salió este año después de haber entrenado con varios programas y que salió bonito. Antes de eso, en el 2019, habíamos hecho una primera interpretación que no la trajimos a colación porque es muy fea, entonces es mejor dejar la presentación bonita, la presentación final, pero es una primera presentación que nos sirvió para visitar, para hacer una primera comprobación de que el LiDAR sí sirve o no sirve. En las flechas rojas que ven en esta imagen, ustedes van a ver los sitios que en el 2019, junto con empleados, trabajadores del Parque Arqueológico Ciudad Perdida y también con Santiago, empezamos a hacer las visitas para saber si la lectura del LiDAR era adecuada para encontrar y modelar sitios arqueológicos. Y efectivamente, como vamos a ver en las fotos de adelante, en la siguiente foto, lo que encontramos con el uso del LiDAR son estructuras sepultadas. Noten que esto es el producto de que David Cáceres, que es indudablemente un excelente compañero para esta travesía, él limpió, con mi ayuda limpiamos estas estructuras para poder comprobar que efectivamente la lectura LiDAR sí le da a los sitios arqueológicos. Y pues aquí ustedes pueden ver la terraza y el muro que ahí se encuentra. El muro. Y en efecto, pues eran sitios que no conocíamos, porque entre el 76 y el 86 se documentaron otros sitios alrededor de Ciudad Perdida, muchos otros sitios alrededor de Ciudad Perdida, pero con el LiDAR, con esta pasada de LiDAR, encontramos, pues vamos en otros 10, 11 adicionales, Daniel, más o menos, y yo creo que comprobados, y la cuenta pues va hacia arriba en términos de que avancemos con las verificaciones en campo. Bueno, en este año de pandemia ha sido un poquito complicado, pero vamos a ver si en lo que queda del año y en el año siguiente ir a hacer las verificaciones en campo de los otros sitios que se encontraron. Entonces, realmente, para efectos de poder verificar que la ocupación de la cuenca era mucho más extensiva e intensiva de lo que pensábamos, pues ha sido una herramienta absolutamente invaluable. Absolutamente invaluable. Nos ha permitido llegar directamente a los sitios. Y ya que menciona y que hemos venido mencionando la comprobación en campo, es importante recalcar que el uso de tecnologías
evidentemente no va a solucionar hacer arqueología en la sierra, ni va a eliminar el campo, sino que se convierte en una interrelación entre técnicas más sofisticadas de hacer campo y procesos de aprendizaje de los computadores para que nos ayuden mejor a hacer arqueología. De manera que en el 2019 hicimos estas visitas y supimos por primera vez como, oiga, ¿sabe qué? LiDAR sí funciona. El dataset LiDAR funciona. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Ahora sigue una serie de posibilidades muy interesantes, que son la siguiente imagen, en las cuales podemos explorar de manera un poco más rigurosa estas áreas que vimos en la imagen de figuras lila, que definimos como de uso y ocupación, si esas áreas tienen una correlación con algún tipo de vegetación. En la imagen de la izquierda, que está blanco y negro, se alcanzan a ver las formas de los árboles y de las palmas. Las palmas de Tago. Y esas morfologías de la vegetación, el paso siguiente a lo que le estamos apuntando es saber si hay alguna relación en los tipos de vegetación que están encima de lo que nosotros consideramos sitios arqueológicos o sitios de uso y ocupación prehispánica, y si hay alguna correlación entre esos dos y alguna diferencia con otras zonas que nosotros pensamos en estos momentos que no corresponden a esa categoría. Y eso abre un universo de preguntas a nivel arqueológico que no habíamos podido abordar en el pasado en la Sierra Nevada de Santa Marta. No sé si antes se quiera completar. No, pues que tenemos otros 60 años de investigación por delante. Sí, sí, sí. Muy, muy interesante. Y esto último que menciona Daniel es clave, ya, digamos, para otras partes del país. Es completamente posible. De hecho, en la arqueología del Amazonas, en la arqueología del norte del país, en algunas zonas de las tierras bajas de la zona de la depresión momposina, se encuentra esta relación entre coberturas vegetales y sitios arqueológicos específicos y tiene que ver con las palmas. Ahí se abre un panorama muy interesante, incluso en ocasiones con Sneider Rojas, que hacemos arqueología en el Bajo San Jorge, siempre decimos donde hay palmas de la isoleífera, bueno, un tipo de palma de corozo allá en las tierras bajas, es casi fijo los sitios arqueológicos. Y yo empezaría, digamos, ya a cerrar, porque ya estamos finalizando, con una mención muy breve digamos, a la aplicación de estas tecnologías en otros sitios del país. Ahí tenemos, por ejemplo, si Nicolás nos ayuda con las imágenes de tierra adentro, ahí con la Universidad de Carleton de Canadá, hicimos un trabajo muy interesante con el profesor Mario Santana, de aplicación de un modelo fotogramétrico, un modelo de láser, de LiDAR, y un modelo de, pues, digamos, geoposicionado de manera precisa, para los hipogeos del Alto de Segovia, y esto básicamente con fines de conservación. Entonces me parece, digamos, lo traemos aquí a esta charla básicamente por, digamos, la comparación de aplicación de estas tecnologías, en donde, por supuesto, para los hipogeos resulta muy interesante. Ahora, en términos de la conservación, sigamos en la otra imagen. Aquí tenemos los perfiles del Alto de Segovia, donde están los hipogeos. Allá a mano derecha vemos las figuritas de los hipogeos abajo de los cobertizos que las protegen. Siguiente imagen. Y aquí ya tenemos un modelo que vincula fotogrametría, porque, digamos, esto es toma fotográfica con unos parámetros, ¿no? Fotografía de alta resolución, con la nube de puntos que captura el LiDAR terrestre, ¿no? Y el geoposicionamiento preciso. Entonces se arma un solo modelo que digamos, para efectos no solamente en la investigación científica, sino particularmente, que para eso fue que se implementó en este caso, para la conservación, es muy importante. Entonces está ese escenario de la documentación, pero también está el escenario de que vamos a poder hacer seguimiento con estos modelos que podemos tomar en diferentes momentos, es decir, relaciones o más bien tomas multitemporales, empezar a hacer seguimientos de conservación de estos sitios. Hace parte del modelo de LiDAR con fotogrametría. Siguiente, Nicolás. Y abre la posibilidad de visitas virtuales, como hemos hablado varias veces,
que es un proyecto que se hizo ahorita en Giza, en Egipto, con varias de las tumbas. Entonces, permite generar esos modelos 3D que permiten realizar las visitas virtuales, pues para personas que digamos que tienen problemas de dificultad de acceso o personas que viven muy lejos, que también es súper importante. Sí, o llegar incluso uno a hacer zoom a estos espacios de manera muy detallada, cosa que pues obviamente en la visita actual no es posible, porque digamos es difícil, pues no se permite el ingreso para revisar directamente digamos de manera detallada con una lupa. En cambio con estas tecnologías sí es completamente posible. Entonces simplemente es para referirnos a esas otras posibilidades que tienen las aplicaciones en términos de documentación científica y en términos de conservación de sitios y análisis multitemporales de los mismos. Yo creo que con esto estamos ya cerrando al menos nuestra presentación y ahora damos paso a una parte muy importante que son las preguntas del público para los conferencistas, para Santiago y Daniel. Nos dicen, bueno, aquí nos pide Mauricio bibliografía para seguir documentándose sobre estos asuntos. Nos pregunta también Angie Ramírez, nos dice que sería útil el LiDAR al momento de hacer un examen superficial sistemático en sitios con topografía quebrada sin vegetación. Es una pregunta que nos hace, si quieren complementarla, ustedes ya han mencionado esto, tanto Santiago como Daniel, pero pues, para responder a Angie o complementar sobre su pregunta. Sí, claro, es interesante porque el LiDAR se está utilizando también en zonas desérticas, se está utilizando en Jordania, en la India también, en muchas zonas desérticas en donde uno pensaría que realmente no hay mucha información y el LiDAR permite lo que podemos llamar microtopografía, porque pues, es tal el nivel de resolución cuando uno tiene 2 millones de puntos por segundo que abre nuevas posibilidades para ver. Le permite uno ver el paisaje de una manera completamente distinta. Entonces, es también lo que estamos llamando la inexhaustibilidad de los objetos a la hora de producir información. Un estudio que se hizo de escáner LiDAR, pero además de eso, pasándolo por una herramienta que se llama Envy, que permite generar múltiples filtros infrarrojos y todo tipo de cosas en Stonehenge, por ejemplo, encontró que hay una cantidad de marcas sobre las piedras, y esto es piedra, ¿no? Esto es piedra tallada y uno va y ve Stonehenge y no ve nada. ¿Y qué permitió encontrar? Restos y vestigios de marcas que se habían hecho sobre las piedras, que no eran visibles al ojo, pero que sí eran visibles al LiDAR, y que al pasarle distintos filtros, por así decirlo, como distintas gafas, ¿no? Entonces las gafas verdes, las gafas amarillas, las gafas rojas, permite ver cosas que no son visibles. Entonces, sí, pero hay que ensayarlo y como dice Daniel, hay que ensayar distintos algoritmos, hay que enseñarle a la máquina, al computador, a ver y a detectar las cosas que uno quiere que detecte. No es simplemente como una pasada y ya va a salir toda la información, pero sí, en efecto, sí es muy útil. Yo complementaría un poco con también la pregunta que haya detrás para saber si el uso del LiDAR aéreo o terrestre es pertinente. Hay ciertas preguntas que se abordan de mejor manera con LiDAR terrestre. El detalle de las arquitecturas, por ejemplo, se aborda de mejor manera con LiDAR terrestre y uno puede llegar a hacer análisis tan sofisticados como inversión de trabajo y estandarización de las características arquitectónicas de sitios arqueológicos. Entonces depende también mucho de la pregunta que uno tenga. LiDAR aéreo se ha utilizado en contextos desérticos y ha sido muy provechoso, pero ha sido provechoso porque hay una pregunta detrás que lo hace provechoso. Entonces, este es un debate que actualmente tenemos en arqueología y es cuando ya tenemos la posibilidad de tener tanta información que pesa tanto y que va a consumir unos recursos, tenemos que preguntarnos qué nos tenemos que preguntar para no utilizar de manera innecesaria algunos recursos y para utilizar los recursos que sí necesitamos. Gracias. También nos hacen otra pregunta. Dice Natalia Rodríguez, ¿cómo contribuyen las imágenes generadas por LiDAR
y la reconstrucción de los sitios a la preservación del patrimonio arqueológico de la Sierra Nevada de Santa Marta? Wow. En general, ¿cómo contribuyen? Tenemos, desde los 70s, tuvimos muchísima actividad guaquera. Muchísimo, había más de, pues los cálculos indican entre 3.000 y 5.000 guaqueros dando vueltas por acá por el lado norte y el costado occidental de la sierra destruyendo cosas. Entonces, en general nos permite, por un lado, recoger una gran cantidad de información que idealmente pues, está a buen recaudo y a buen resguardo, tanto en los computadores del ICANN como en el de Daniel y como en el mío, por un lado. Entonces, eso permite la documentación de los sitios, que es supremamente importante, por un lado. Por el otro lado, es en los procesos de conservación, que es la parte, digamos que más delicada también, es que nos permite también documentar cómo es el estado de conservación de una terraza antes de intervenirla, de una manera muy, muy precisa, qué es lo que está ocurriendo mientras la intervenimos y cómo queda después de que la intervenimos para que en el futuro, realmente, cuando toque volver a intervenir esas terrazas, pues se pueda ver la historia, la biografía de esa estructura, que es supremamente importante. Uno de los problemas que tuvimos al iniciar o al reiniciar procesos de conservación en Ciudad Perdida es que esa documentación de los procesos de conservación entre 1976 y 1986 pues no existía. Había una foto del antes y había una foto del después y ya, y no había nada más. Entonces, esto nos permite ser muchísimo más exhaustivos, muchísimo más precisos y obviamente muchísimo más rigurosos en todo el proceso de documentación pre, durante y post intervención. Y además de eso, para todos los efectos, en algunos casos nos permite generar estas recreaciones o estas reimaginaciones de cómo eran los sitios ya poblados. Entonces, realmente es una ayuda inmensa para la conservación. Ok, Daniel, ¿quieres decir algo o siguiente pregunta? Estaba pensando un poco en el nivel de sofisticación al que llega el registro, que podemos incluso hacer medidas volumétricas del volumen de cómo se han comportado las estructuras arqueológicas a lo largo del tiempo. Y eso es algo que otras tecnologías no nos permitían, porque saber cómo se ha ido cediendo una terraza en el caso de Ciudad Perdida es muy importante para saber qué tanta humedad le ha entrado, qué tanta humedad no le ha entrado y cómo se debe, pues, se debe invertir el recurso, en este caso estatal, y también de fundaciones a nivel mundial como GHF, para la restauración y conservación de Ciudad Perdida. Permite entender el nivel de riesgo, si hay subsidencias, si se está colapsando un muro, si se está moviendo, que es básicamente lo que hacen los topógrafos cuando van y miden una vez al mes en las represas si el muro se está moviendo o no se está moviendo. Es eso, eso es lo que están haciendo. Están viendo a ver si hay movimiento y si hay exceso de movimiento, pues hay indicios de colapso y entonces toca entrar a intervenir muy rápidamente. Entonces también ese tipo de cosas. Y finalmente, la otra cosa que menciona Santiago es la posibilidad de reconstruir en modelos, en plataformas virtuales el sitio arqueológico, lo cual, además de habilitar la visita, yo siempre me acuerdo del caso de la iglesia de Notre Dame y cómo los recursos de un videojuego nos permiten preservar la memoria de esta estructura. Y pues bueno, digamos que en algún momento se puede pensar en Ciudad Perdida y en la Sierra Nevada de Santa Marta, pudiendo como recrearse en contextos en los cuales se pueda pensar este tipo de estructuras que a nivel mundial no son tan conocidas. Sí, de acuerdo. Incluso yo complementaría este tema, pues yo insisto en el tema de la documentación en arqueología y en conservación es fundamental, ¿no? Y de hecho, no necesariamente en sitios monumentales, también podemos hacer la aplicación de estas tecnologías. Ya se está aplicando en Colombia la fotogrametría y ahorita en el ICANN empezamos a implementar el láser de tierra, el láser escáner, para documentar sitios excavados, porque realmente pues todos sabemos que en arqueología hacemos nuestros dibujos análogos, bueno, nuestros dibujos en papel, y en muchas ocasiones quizás, digamos, los criterios de dibujo van a depender mucho del investigador y a qué énfasis en estas materialidades pues le da la mayor relevancia,
pero en cambio con el LiDAR de tierra es posible que se registre absolutamente la totalidad. Entonces, claro, hoy en día todavía tenemos, digamos, las dificultades de acceso a esta tecnología, pero sabemos que siempre la tecnología va a entrar en mayor accesibilidad, en posibilidades. Entonces, yo diría que ya todos los arqueólogos deberíamos estarnos, digamos, acercando a estas tecnologías para empezar a documentar los sitios arqueológicos una vez, por supuesto, las mismas sean accesibles a, pues, Sí, a todos nosotros. y como indicábamos en nuestra precharla, digamos que en este momento pues un cabezote LIDAR terrestre pues cuesta pues una buena cantidad de plata, puede estar en el orden de $70,000, $80,000, $90,000, pero ya en este punto, como decíamos, el iPad Pro, la última versión de iPad Pro ya viene con LIDAR, entonces pues es obviamente muchísimo menos preciso que una máquina de $90,000, pero vamos en camino a eso, a que se vuelva un estándar, como la diferencia entre que teníamos de los GPS, que eran un ladrillo gigantesco, y ahora todo el mundo tiene un GPS metido en el teléfono, realmente sin ningún problema. Entonces, realmente dentro de muy poco tiempo, vamos a tener tecnología LIDAR, pues casi que metida en el teléfono para documentar casi que cualquier cosa. Con GHF le estamos utilizando para documentar casos de emergencias patrimoniales, para que conservadores, arquitectos y personas interesadas en el patrimonio puedan documentar sitios que están en peligro, sobre todo en Siria y en el Medio Oriente. Ahorita pues en Beirut, después de esa explosión, pues documentar todo lo que se destruyó sería prácticamente imposible con tecnologías convencionales. Entonces, es realmente interesante en la dirección en la que nos estamos moviendo en términos de documentación, y el LIDAR cada vez más pequeño, cada vez más portátil y cada vez más fácil de utilizar. Y es clarísimo que mencione el tema de la portabilidad, porque el año pasado estuve haciendo levantamiento con el Terrestrial LiDAR de la Universidad de Minnesota en Ciudad Antigua, el Congo, la vertiente noroccidental de la sierra. Y claro, yo llegué con la mejor energía del mundo a hacer el levantamiento, y me encontré con que sin llegar a la montaña, solo las escaleras implican un reto enorme para poder empotrar el trípode, y además poner el cabezote que está dando vueltas y que genera cierto movimiento y que está tomando fotos. Entonces el tema de la portabilidad se agradece bastante, porque hay que hacer poses de yoga avanzado para poder hacer el registro de los sitios arqueológicos con LiDAR terrestre, o quedarse sentado, y además quedarse sentado debajo del trípode, a que no se lo coman los mosquitos. Sí, por supuesto. Tenemos otra pregunta a ver, tenemos una pregunta que dice, de José Almeiro Rodríguez: si esta región fue tan habitada, ¿cómo desapareció la gente? ¿Y hace cuánto se cree que desapareció? Sí, vale, realmente tenemos tristemente, además, muy buena documentación de lo que ocurrió en el siglo XVI, y es que tenemos una serie de ciclos epidémicos en los cuales desaparece en todas las Américas. No estamos hablando solo de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino realmente desde, ¿qué les digo yo?, desde el norte de México hasta la Patagonia. Hay un colapso poblacional entre un 80 y un 90% a causa de una gran cantidad de ciclos epidémicos que ocurren en el siglo XVI. Imagínense lo que nos pasó ahorita con esta pandemia de COVID, pero realmente sin el servicio médico que hay hoy en día. Pero hagan de cuenta que nos pasa esto, pero es peste bubónica. Después, a los 4 años viene cólera. Después del cólera, a los 5 años viene la fiebre tifoidea. Después, a los 10 años entra el cólera. Después del cólera entra la varicela. Después de la varicela entra la influenza. Después de la influenza entra otra vez una peste bubónica. Después de la peste bubónica entra una viruela adicionalmente. Entonces, en 1580 encontramos que el obispo de Santa Marta le escribe al rey de España diciéndole: en estas tierras y en estos pueblos donde antes habían 2,000 personas, escasamente quedan 200. Entonces tenemos una tasa de mortalidad cercana al 90% en el siglo XVI,
que hace que desaparezcan estas poblaciones. Y de la misma forma que muchas personas durante esta pandemia han querido salirse de las ciudades y alejarse e irse al campo, y eso es lo que hemos hecho los seres humanos en prácticamente todas las pandemias, epidemias que nos han aceptado en nuestra historia. Lo mismo ocurre en sitios como Ciudad Perdida, como Ciudad Antigua, que la gente se empieza a morir y entonces las personas se empiezan a alejar y a dispersar en el paisaje. Entonces, realmente esa es la historia de la deshabitación y el despoblamiento, no solo de la Sierra Nevada de Santa Marta, sino de una buena parte del Caribe colombiano y de las Américas. Yo a esta parte le complementaría que además de las epidemias, hay un claro proyecto colonial que en el caso de la sierra fue bastante interrumpido. Se pudo imponer, pero no se pudo imponer, pero sí, pero no. Y empezó a cortar una serie de circuitos económicos que las comunidades de la sierra necesitaban para seguir funcionando de la manera en que hasta hacia el siglo XV, XVI estaba funcionando. Entonces, cortar estos circuitos y además de todo exigir la tributación y exigir que las comunidades indígenas vivieran en ciertos territorios y no en otros, es otra variable que hace que haya un movimiento poblacional que todavía no entendemos muy bien, porque claro, entendemos que en el siglo XVI, siglo XVII se reporta la desaparición, pero de ahí para adelante y hasta el siglo XIX no está muy claro qué sucedió. Entonces, pues no es tanto como, claro, es una desaparición en términos de mortandad del 90%, pero además no entendemos muy bien los movimientos poblacionales que se produjeron y tampoco entendemos muy bien cómo se empiezan a conceptualizar los sitios en los cuales estaban viviendo, porque si yo estoy acá y mi gente se me empieza a morir porque se me está muriendo, porque por enfermedades raras o porque me la están matando, de pronto voy a empezar a relacionar los sitios que estoy habitando como sitios que no son adecuados para habitar. Entonces hay una serie de preguntas que están alrededor de desaparición que deberíamos abordar. Bueno, vamos a otra pregunta. Nos dicen, en otras presentaciones Santiago hablaba de la visibilidad y visualización entre terrazas. ¿En qué medida ha contribuido el levantamiento con LiDAR a este tipo de análisis? ¿Han realizado análisis espaciales en este sentido con apoyo de un SIG? Sí, en efecto, estamos en esas. Estamos explorando esos análisis visuales y lo que llamamos intervisibilidad y cadenas de visibilidad. Estamos terminando de analizar la información. Digamos que es una combinación de las imágenes y el uso del SIG lo que nos ha permitido hacer preguntas un poco más sofisticadas acerca de esta intervisibilidad, pero eso nos llevaría casi que otra charla para conversarlo. Lo que sí les podemos adelantar es que no todos los sitios son visibles desde un solo sitio. Lo que tenemos es que unos sitios son visibles desde algunos sitios y hay cadenas visuales, pero ningún sitio domina todo. Háganme cuenta como el panóptico y este tipo de cosas no ocurre de esa forma. Es un poco distinto el asunto y lo estamos terminando de analizar en estos meses. Entonces, una respuesta, digamos que parcial, pero ahí vamos con los análisis. Claro, y pues estamos haciendo esos análisis. La última imagen que teníamos a la derecha, que era una imagen con varios colores en la presentación, era precisamente un primer acercamiento a los análisis de intervisibilidad. Y básicamente esto lo que nos llevó a hacer es poder testear algunas hipótesis que Santiago en su disertación doctoral y otros arqueólogos antes estaban teniendo alrededor de la visibilización, de los análisis de relaciones visuales. Y pues nos permite llegar a un nivel de rigor en el que sabemos que efectivamente para un puntico que se pone en este producto que tenemos, cómo funciona la visibilidad respecto a otras partes del sitio arqueológico. Y los análisis que tenemos actualmente toman todos los sectores que hemos definido para Ciudad Perdida y hacen ese tipo de análisis. ¿Qué puedo ver desde el eje sector, desde el eje central? ¿Qué puedo ver desde la gallera? ¿Y qué puedo ver desde otro sector respecto al resto del sitio arqueológico? Y los resultados están siendo muy, muy interesantes.
También nos preguntan ya la última pregunta de ¿dónde nos gustaría aplicar LiDAR en el país? Pues yo digo, bueno, en la Mojana, que es toda esta zona en donde hay una modificación antrópica desde el 1000 antes de Cristo al 1200 después de Cristo, ahí ya hay un fuerte interés de aplicar LiDAR. Ya estaríamos, digamos, muy próximos a aplicar LiDAR terrestre y esperaríamos aplicar LiDAR helicoportado o portado en un dron para empezar a hacer unos modelos que no se han podido hacer hasta la fecha, y es, digamos, esa microtopografía que no ha sido posible con otras tecnologías, al menos en esas extensiones. Son más de 250.000 hectáreas de área modificada en tiempos prehispánicos, y hay una microtopografía que resulta importante para hacer modelos de elevación y además modelos de hidráulica. Entonces, La Mojana es uno de esos sitios en donde hay que aplicarlo, que esto queda en los departamentos de Sucre y Córdoba. Pero hay otros, seguramente Santiago y Daniel también tienen otras ideas. Si por mí fuera, estaría escaneando toda la Sierra Nevada de Santa Marta una vez al año, realmente. Ese es como el plan maestro. Realmente poder estar escaneando, además por múltiples razones, porque no es solo la parte sociocultural y socioambiental del pasado prehispánico la que nos interesa, sino además el comportamiento ambiental de la sierra como una especie de barómetro a nivel del norte de Colombia en términos de lo que está ocurriendo con cambio climático. Entonces, sabemos que tenemos un retroceso glaciar muy avanzado y muy rápido, pero sabemos también que el páramo está llenando esos espacios en donde estaban antes los glaciares, y una de las preguntas que tenemos es, bueno, ¿qué tan rápido están llenando los páramos, esos espacios de glaciares? Eso solo lo conocemos en este momento para el Ruiz, por ejemplo. Y lo estábamos hablando con Licán también, sobre todo porque se nos van a desaparecer los glaciares y tenemos que documentar eso de la mejor manera posible. Entonces el LiDAR es una herramienta que, si bien es costosa, es muy costo efectiva en términos de documentar estos grandes procesos de cambio climático y de cambio ambiental que están ocurriendo en el país, y que nos van a servir a futuro muchísimo para entender exactamente qué fue lo que pasó, en dónde la embarramos y qué deberíamos haber hecho, ¿no? Entonces, yo lo complementaría un poco con la misma idea de Santiago. Mi razonamiento es que la vida es muy corta y la academia muy exigente. Entonces yo quisiera poder ir a otras zonas de la sierra a aplicar estas tecnologías. Cuando estamos organizando este evento, la primera pregunta que surgió es cómo se redescubre Ciudad Perdida con el uso de tecnologías LiDAR. Y la respuesta a la que llegamos es que nos permite entender a Ciudad Perdida no como Ciudad Perdida aislada y única, sino como participando en una serie de procesos que estaban sucediendo en el periodo prehispánico. Entonces la posibilidad de hacer LiDAR en otras áreas nos va a permitir descentrar cada vez más los hitos que en un momento pensábamos que eran Ciudad Perdida, para poder llegar a todas estas formas sociopolíticas que estaban interviniendo este macizo en el periodo prehispánico. y además de eso, pues todo alrededor de la sierra, pues todo el corredor del río Ranchería y del río Cesar, pues que está habitado pues, por el cacique de Upar. Tenemos la Guajira también, pues para efectos de, pues que es una zona desértica, pero que sabemos que está ocupada hoy en día, y pues estuvo llena de gente, y otras partes del corredor Caribe, de las llanuras del Caribe. Entonces, para todos los efectos, se nos ha vuelto como ya a fuerza de repetir, una herramienta invaluable para documentar todos estos cambios profundos, históricos, del paisaje que hoy en día habitamos y que hoy en día llamamos Colombia, pero pues que ha sido habitado pues desde hace 15.000 años, y que nosotros somos apenas en este momento el eslabón final de una gran cadena de intervención y de una gran cadena de seres humanos y sociedades que han ocupado este sitio en el cual vivimos hoy en día. Así es, Santiago. Pues muchas gracias a Santiago Giraldo y a Daniel Rodríguez por contarnos todos estos temas sobre la sierra, la experiencia que vivieron o que han vivido en la investigación arqueológica en este lugar
excelente, maravilloso. Y además la aplicación de estas tecnologías. Creo que aquí se abre un campo enorme para la arqueología de Colombia que, pues, por supuesto, no, pues ya ha venido desarrollándose algunos años atrás, pero se abren las perspectivas enormemente para todas las posibilidades que existen en arqueología, en conservación, en documentación, en fin. Muchas gracias a ustedes dos y a todos los que siguieron esta nueva sesión del ciclo de Nuevas Claves del Pasado, conversaciones sobre arqueología colombiana. Muy amables a todos, gracias al Museo del Oro, al ICANN, y bueno, hasta luego. Gracias, Santiago, Daniel. Hasta luego.